Esto es El Taller del Maestro con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Algo que vas a encontrar en el comenzar del tema principal de hoy y que se refiere a lo que implícitamente se necesita para podernos rendir delante de la presencia de Dios, y que al mismo tiempo te aconsejo que pienses bien por dónde estás caminando espiritualmente hablando, porque la caída en tiempos malos podría ser desoladora para el ser humano en general, y quizás por desconocimiento nos suceda porque pensamos solamente en Dios como médico de emergencia y no como médico de cabecera, que sería lo correcto. Para muchos es tomar la última oportunidad después de haber tocado muchas puertas y sentir la amargura del desengaño cuando vemos que ninguna se nos abre. Ese modo de actuar nos llevaría a sentirnos en pobreza espiritual, que sería al mismo tiempo para todos, crean o no crean en Dios. Porque todos, cuando llegamos a ese punto crítico de nuestras vidas, la salida más consoladora para cualquiera en ese momento, te repito, crean o no crean, es buscar la última oportunidad existente en ese momento, aunque sea bíblico, como lo que le sucedió a Pedro cuando se hundía en las aguas de la desesperación, inclusive delante de la presencia de Dios. Y que a pesar de encontrarse en un mal momento para su vida, y que así mismo podría ser para cualquiera, crean o no crean, comprometedor, no la podía rechazar porque era la única mano existente en ese momento al alcance de la suya. Pedro miró su cara. Para nada. Eso le podría pasarle a cualquiera, o podría ser solamente para Pedro. Eso podría sucederle a cualquiera, y cualquiera le miraría la cara a la persona que le está alcanzando la mano para poderlo sacar de ese momento crítico de vida o muerte. Para nada. Sea quien sea, le dan la mano. Entonces, analiza esto para tu vida. En ese momento, Pedro, por lo que sea, que si miras el ejemplo claramente, quizás te personalices, creas o no creas. Te lo estoy repitiendo para que lo entiendas, porque una situación crítica en la vida camina por el tiempo sin nombre. El nombre se lo damos cuando nos llega en ese momento. Era Pedro. Mañana podríamos ser cualquiera de nosotros, y Dios nos señala a través de Mateo 5:3 la condición o categoría en la que nos encontramos en ese momento, en ese desesperado momento, cuando nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Esa es la categoría en la que podremos encontrarnos todos los que de alguna forma o cualquier motivo llegan a ese punto a consecuencia de la desolación emocional. Piensa solamente por un momentico si esa idea divina solamente llegase hasta ese punto, que anuncia solamente tu categoría, que de por sí le podríamos decir que más que desesperación podría ser demoledora en la parte emocional del ser humano. Sin embargo, Dios nos da la salida cuando nos dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Te voy a decir algo. Jesús, a través de la palabra, no te ha hablado de tu momento final, no te ha hablado inclusive ni de muerte. Te está hablando de vida, de conocimiento, porque inclusive son muchos, sin importar edades, los que se desestabilizan o económicamente o emocionalmente, y aunque tengan su mente madura, caen en ese estado de desolación mental, que no se pueden levantar porque no tienen el conocimiento necesario para hacerlo. Otra cosa que vas a escuchar y que de verdad es bien interesante es cuando te decimos: analízala para ti. Y sobre todo, porque se necesita que entiendas el por qué te acentúo esto de analízala para ti cuando salimos de un estado crítico como el que estamos hablando, y que además es lo que te vas a encontrar a continuación, y que es sumamente necesario en la parte matrimonial, porque todo lo que hemos hablado se puede cumplir, y que mucho más allá es lo que más nos podría traer consecuencias espirituales como carnales, catastróficas, y al mismo tiempo y mucho más en nuestro contorno, sobre todo nuestros hijos, inclusive nietos. Hay que tener cuidado. Por eso podemos decirle a Él en este momento que a Él nos rendimos, que le damos toda la gloria y toda la honra a Él, que sin Él nunca podríamos hacer nada. Por eso, Señor, ante ti en este momento nos postramos delante de tu presencia. Hacemos un clamor a cada uno de los que están de la vida de estos micrófonos, Señor,
que rendidos a tus pies, Señor, en este momento piden por sus vidas, muchos por sus hijos, otros por sus cónyuges, por sus matrimonios, por su familia, muchos por sus cuerpos físicos, Señor. Sin embargo, hay muchos, Señor, que están pidiendo en este momento, en el silencio, Señor, de sus pensamientos, en el silencio y muchas veces de su almohada, están pidiendo, Señor, por su sistema espiritual, por poder tener un poquito más de usted, Señor, sin darse cuenta que usted está delante de su presencia, que usted está delante de ellos, Señor. Y muchas veces inclusive, Señor, nosotros postrándonos delante de usted, Señor, pidiéndole. Y en muchos momentos de nuestras vidas, Señor, por nuestra terquedad, usted inclusive se postra, Señor, delante de nuestra presencia, Señor, para darnos, Señor, buscando la forma, Señor, de que nosotros lo miremos, de que nosotros estemos a su vista, Señor, buscando la forma de decirnos: hijo mío, he aquí tu Padre. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, hijo mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. O sea, Dios no hace que tú te arrepientas. Eres tú. Dios quiere que seas tú el que realmente de corazón te arrepienta. El que tienes que poner esa super alma divina en práctica. Es más, ya hablamos de que hay dos bandos y que todos somos pecadores y que estamos inclusive exentos de la gloria de Dios. Entonces, si no te arrepientes de ese camino en el cual te fuiste contrario a la voluntad de Dios, sigues en el bando del mal. Así de sencillo. Por eso el arrepentimiento te abre las puertas del taller del maestro y entras a él convertido en vasija de barro, en manos ya del alfarero. Sus manos te convierten en su pasión. Esa es la razón por la cual tú te conviertes, cuando tú te arrepientes, en una nueva pasión para Cristo. Ese es el motivo, hermano. Ese es el motivo por el cual nunca se nos puede olvidar que aunque fuimos forjados por el Maestro de Maestros, seguiremos siendo barro. Así mismo como lo escucha, seguiremos siendo barro y barro desechado. Porque es el que nos hace producir de nuevo, es el que pone de nuevo vida en nosotros. Por eso hay que cuidar lo que el maestro en su taller forjó con sus propias manos. Y ese eres tú, amado mío. Pero cuídate y por sobre todo, deja que el maestro de maestros siga siendo el maestro perpetuo en tu vida. Por eso, todo lo que la palabra nos dice es necesario para nuestras vidas. Pero algo que siempre se nos olvida es que nos enfoquemos en nosotros mismos. Que tú te puedas enfocar en ti para que tu vida pueda ser fructífera, para que funcione. Para eso es necesario la prioridad familiar. ¿Cómo comienza la familia? Tu familia comienza cuando tú te encuentras con tu media naranja y ambos deciden convertirse en cónyuge. Y ya unidos forjarán sus hijos, que serán la descendencia de ustedes. Pero eso no funciona solo. Recuerda, son dos personas, quizás con pensamientos y gustos diferentes, que tienen que empezar a conocer la química que existe entre ustedes dos. Que tienen que trabajar con flexibilidad y paciencia. Que se van a dar cuenta que tienen que practicarlo cuando ocurre algo que no es deseado entre ustedes. Pero para que eso funcione, hay también que reconocer que la Biblia es la verdad absoluta. Y como la Biblia es la palabra de Dios, esta sería la verdad absoluta. Entonces, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la verdad absoluta por la cual todos debemos de regirnos. Entonces, si quien habla en la Biblia es Dios, la audiencia a la quien Dios le habla es a todos nosotros. Por lo que de ella depende lo que Dios te quiere decir en tu día, en tu hoy, en el día que forjó para ti. En Romanos 8:35, Dios nos hace una pregunta que, si la analiza, está dirigida a todos y en especial a los matrimonios. Y te vas a dar cuenta por qué. Quizás o muy pocas veces o nunca las has oído. Solamente analízala, piénsala y practícala.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O espada? Pon atención ahora, hermano. La palabra nos dice que seremos la novia del Cordero. En lo espiritual, como es claro. En lo carnal, es mi esposa. En lo físico sería ese mismo comenzar de ese versículo. ¿Quién me separará del amor de mi cónyuge? Analiza tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio en este momento? ¿En tribulación? ¿En angustia? ¿En persecución? ¿En hambre? ¿Ha llegado a la desnudez? ¿Está en peligro? ¿O ya quebró? Ahora bien, cuando Dios nos pregunta, ¿quién nos separará de su amor? Están estableciendo en pocas palabras dos bandos, como te decía, el bien y el mal, representantes del cielo y del infierno, que no se ven porque son espirituales. Entonces, como no se ven porque son espirituales, tú identificas a cada uno de ellos por las consecuencias que traen sus acciones en ti, reconociendo que la lucha entre ellos es buscar el bien, lo que Dios creó, y el mal, lo que te quieren robar. Entonces, eso hace de nosotros que seamos la manzana de la discordia, que también sería espiritual. Entonces no estamos hablando del cuerpo físico, sino de lo que Dios creó a imagen y semejanza, que es nuestro ser interior o espiritual, donde son tus acciones las que indican el bando en el cual tú te encontrarás. Es por lo que te dicen que por tu fruto te conocerán. Se ve clarito, ¿verdad, amados míos? Que lo único que te podría separar del amor de Cristo es el mal. Como también el único que te podría separar del amor de tu cónyuge también es ese propio mal, que es lo que está buscando. Entonces, tiene una sola opción: cuidar tu matrimonio. Y te voy a recordar algo: cuando tú cuidas tu matrimonio, le estás agradando a Dios. ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado en estos momentos? Vamos a mirar ahora la continuidad de sus pensamientos cuando empieza con tribulación y angustia. En el griego antiguo, tanto tribulación como angustia tienen entre otros tres significados importantes: aflicción, presión y peligro. Vamos a poner como ejemplo un matrimonio que se aman, pensando, y quiero que estés claro, que aunque existe el amor, no quita que en algún momento determinado exista una fricción. Como te dije ahorita, porque existe un roce por cualquier situación, por estar contrario en sus pensamientos o en sus deseos. Pero esa fricción traerá en ellos cierta presión en sus acciones que de por sí pondrá el matrimonio en peligro. Solo entonces podremos decir que toda tribulación trae sujeta a ella angustia al matrimonio. Ahora bien, en esto nos da, y te lo repito, tribulación y angustia es el síntoma de que hemos dejado entrar en nuestro círculo íntimo espiritual la persecución de nuestros enemigos común, el mal. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que cuando esto ya ha comenzado en nuestras vidas, no debemos seguir. Deberíamos olvidar atrás con esa palabrita clave que tenemos nosotros en nuestro interior, el arrepentimiento. Porque cuando llega esa tribulación acompañada de la angustia y caemos, comienza en nuestras vidas una persecución por parte del mal que nos llevará a un padecimiento tal que se convertiría en nosotros en hambre espiritual, porque nos hemos alejado de Dios. Toda esa persona que de una u otra forma se alejan de Dios por cualquier motivo cae en hambre espiritual, independientemente de que el Señor te diga que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el cielo. Cuando tú estás alejado de Dios, nos llevaría a una desnudez total, que en el griego significa despojar. Hemos perdido toda vestidura divina que nos pone bajo peligro de muerte espiritual a través de espada, que no es otra cosa que la ruptura o separación a consecuencia del conflicto o la contienda que tenemos en nuestro propio matrimonio. Por eso es importante de que tú entiendas que si tú te pones a analizar
todo este contexto del versículo 8:35 de Romanos, te vas a dar cuenta en qué medida o en qué estado está tu matrimonio en este momento y qué tú puedes hacer para que realmente tú puedas virar atrás. Al igual que te separas del amor de Cristo, cualquiera de esas ideas que el Señor te puso ahí, también nuestro matrimonio, nosotros nos separamos de nuestros cónyuges a través de cualquier tribulación, angustia, de cualquier persecución. Inclusive estando en peligro, estamos prácticamente muertos en la ruptura a base de espada. Sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza porque Dios te ama, porque Dios te necesita, porque Dios quiere de ti y espera de ti muchas cosas lindas. Hay necesidad, hermano. Hay necesidad de que ninguna de esas cosas pasen en nuestras vidas. Cuando conoces lo que hay que hacer, no rompes lo que tú tienes. Esa es la razón por la cual cuando se conoce palabra de Dios, nunca se romperá tu vida. Cuando le dije, cuidando nuestros matrimonios, agradamos a Dios, no solamente a Él, sino a nuestra descendencia. Todos reconocemos lo que es malo. El hacer lo malo pone a nuestra familia en general en conflicto y por consecuencia en peligro de separación. La vida en sí es una prueba en toda su magnitud, por lo que decir que solamente Dios me cuidará es una ignorancia. Dios cuidará de lo que tú te cuides, porque eso es lo que te garantiza que no te separarás de Él. Por eso, cuando te digo que Dios te siga bendiciendo, es porque yo estoy convencido que en este momento Él está mirando tu vida. Yo estoy convencido que si nosotros le decimos en este momento a nuestro Padre Celestial que hemos hablado en el nombre de Cristo Jesús, que estamos delante de su presencia en el nombre de Cristo Jesús, que estamos inclusive delante del trono de la gracia buscando la ayuda que tanto necesitamos, Él nos dará el oportuno socorro. Por eso hoy te digo a ti, te pido a ti, que sigas buscándolo a Él, que sigas a su lado, que no desmayes, que no descanses en buscarlo, que cada cosa que tú oigas, inclusive esto que hemos hablado hoy, lo busques en su palabra, que vayas y te pongas de acuerdo con Él, que entres en su intimidad y te vas a dar cuenta como hay muchas cosas en nuestras vidas que inclusive muchas veces la desechamos y que son importantes para nosotros. Y una de ellas es esa, entrar en su intimidad, entrar en comunión con Él, estar a su lado, buscar su presencia, decirle que le amamos, decirle que lo necesitamos, que estamos con Él. El bien que realmente no solamente a Dios le hace eso, sino el bien y lo que necesita tu sistema espiritual para que eso pueda funcionar. Hay sistemas espirituales en estos momentos que están muertos, que están alejados de Dios y que necesitan realmente un apoyo para ellos. Por eso tiene el email, el taller de maestro 67 @gmail.com. Puedes dejarme tus opiniones o simplemente escribirme. Si tú has llegado hasta aquí es porque Dios te ha llamado. Y si tú sientes de que Dios te ha llamado, es porque tiene algún propósito para tu vida. Pero no solamente por ti, sino que quizás Dios necesita de que tú te involucres en su vida divina, porque tiene planes para tus hijos o tus hijas y quieres acercarlos a través de ti a su presencia. Piensa un poquito, porque no creas que es fácil llegar a un punto donde pudiese darse el caso que cualquiera de tus hijos comiencen a caminar en malos pasos. Y te digo que es doloroso verse enredado en algo tan desastroso para el vivir de una familia. Tú acabaste de escuchar una palabra de la cual se habló un poquito al principio, de que nos dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33. Todo lo inimaginable pudiese ser lo añadido, pero voy a dejárselo a tu imaginación. Solamente te diré que Dios es Dios sin límite en todo, no solamente para entregarte herramientas divinas para que tú luches a su lado, sino para entregar lo que a ti y a cualquiera le hubiese o le pudiese hacerle falta para darle felicidad. Pero antes necesito que escuches lo que quiero enseñarte, aunque ya en los finales ponle atención, porque tienes la opción de pensarlo y volver de nuevo aquí mismo a buscarme por YouTube a través de @Jorge B. Abreu, todo en mayúscula, y buscar el video. Existen dos ideas divinas que nos hablan y al mismo tiempo nos enseñan la entrada a ese maravilloso mundo de Dios. El primero nos dice en Efesios 2:8-9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros,
pues es un don de Dios y no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué te quiere decir esto? Que existe un solo Salvador, porque existe un solo intermediario entre el Padre y nosotros, que es Jesús, el unigénito de Dios. Pero además que tú podrás entregarle a muchos todo tu dinero e inclusive una rastra cargada de pan con jamón debajo de los puentes, que no has hecho nada, solamente es una simple oración creyendo en Jesús la que te salvará. Y eso lo verás cuando nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La oración de culpabilidad, hermano, con la cual te entregas a Dios, es el comienzo de la salvación. Pero el momento de aceptarlo a través de esa simple oración, ya al mismo tiempo es tu comenzar a cambiar. Porque si tienes tu corazón adulterado por el odio, el rencor o cualquier cosa más, cuando te revisan tu corazón, no estás haciendo nada, aunque la palabra de salvación que quedó en ti puede hacerte volver de nuevo. Como te dije anteriormente, buscar en YouTube y te vas a encontrar de nuevo en esta misma posición en la que hoy te encuentras, de volver a hacer la oración de salvación. Escucha lo que Romanos 10, 8, 9 nos dice, y te la voy a personalizar para que la entiendas mejor. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú, personalizado, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La oración que harás es una oración de arrepentimiento, la cual se supone que tú, cuando hagas y al arrepentirte de los pecados cometidos, ya no lo harás más y tendrás sumo cuidado de no cometer más ninguno. Ahora bien, cómprate una Biblia, o si tienes internet, busca biblia.com, amén, 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 y trata de entenderla para ti. Te aconsejo que no trates de interpretarla para nadie, sino para ti. La palabra nos dice que nadie es profeta en su tierra, razón por la cual nuestra tendencia es ver el pecado de otro y no el nuestro. Pero nosotros, para poderle pasar esta bendición de salvación a otro, primero tenemos que asumirla para nosotros, ya convertido, y después entregársela a otro. Te recuerdo, todo esto se queda grabado tanto en YouTube como aquí en Anchor. ¿Listo? Repite conmigo: Jesús, amado Dios, vengo delante de su presencia pidiéndole perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, no solamente del daño que a otros le he hecho al pecar contra ellos, sino los que a mí mismo me han dañado. Tengo necesidad de pertenecer a su pueblo para llamarle papá y poderme llamar hijo. Gracias, Señor. Amén. Recuérdate, en YouTube me puedes encontrar por @Jorge B. Abreu, y entrégate a Dios si hoy no lo quisiste hacer. Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. En estos 2 minutos que nos quedan, les voy a comentar la finalidad por la cual Dios pone palabra en un corazón dispuesto, y aunque la palabra es transmitida, sigue siendo divina porque es palabra de Dios, por lo que su hacer es ilimitado, depositada en corazones, aunque dispuestos y llenos de ganas y deseos, son pecaminosos por la herencia generacional, porque es de Dios en un corazón, aunque es sensible, te repito, pecaminoso. Pero para que eso suceda, Dios tiene que darle las herramientas necesarias para ser transmitida. Por ejemplo, en las iglesias Dios envía a las personas que con corazón disponible para ayudar en el propósito que Dios puso en ese lugar. En las redes sociales es diferente. Existen en la actualidad más personas en un mundo desordenado y vacío que en una iglesia. El dolor que existe en las redes sociales es grande, hermano mío. Entonces, si no sientes que Dios te da palabra para enviar, es porque Dios te ha puesto a compartir la que estás escuchando. Pero te pido que antes de hacerlo, tienes que confrontarla con las escrituras, porque es alma en dolor a las cuales tú estás transmitiendo o estás enviando. Por lo que te pido que te suscribas, que le des un clic al dedito, que compartas y comentes, y que Dios además te siga bendiciendo grande y ricamente.